Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. La verdad es que hoy estamos bastante emocionados porque vamos a hablar de un tema que parece simple, pero cuando lo analizamos a fondo, cambia totalmente la forma en la que vemos las cosas. Y el tema es las imágenes. Y no estamos hablando solo de las fotos o dibujos que llegamos a ver, sino de algo mucho más profundo, algo que usamos todos los días sin darnos cuenta. Sí, literal, a mí me pasó que cuando empecé a leer el texto, este capítulo, yo pensé que iba a ser algo súper básico, pero al parecer no, el capítulo es bastante complicado, pero yo creo que nos hace darnos cuenta que todo el tiempo vivimos rodeados de imágenes y que en realidad no sabemos cómo interpretarlas por completo. Exacto, y por eso quisimos hacer este episodio como una conversación más relajada y entre compas, porque el texto es un poco denso, pero si lo explicamos entre todos y con ejemplos, se entiende mucho mejor. Además creo que es un tema súper actual, porque vivimos rodeados de pantallas, redes sociales, publicidad, y pues todo eso son imágenes. Y lo interesante de todo esto es que el autor no solo explica qué son, sino como que influye más en nuestra forma de pensar. Así que quédate hasta el final, porque probablemente después de esto vas a empezar a cuestionar lo que ves todos los días. Bueno, nos presentamos. Yo soy Dan España. Yo soy Galo Zambrano. Yo soy Carla Martínez. Yo soy Michelle Andino. Yo soy Fernanda Arcos. Yo soy Daniela Pérez. Bueno, empecemos por lo básico. El texto nos dice que las imágenes son superficies significativas. Y al principio esto puede llegar a sonar algo complicado. Pero en realidad quiere decir que una imagen no es algo visual, sino algo que representa y comunica algo más. Y claro, no vemos solo lo que está ahí, sino que interpretamos. Y un ejemplo bastante claro es que si vemos la foto de una persona en la playa, por ejemplo, no solo vemos la arena y el mar, sino que tendemos a pensar en vacaciones, descanso o incluso el mismísimo sentimiento de felicidad. Y eso es importante porque la imagen reduce la realidad. Y la realidad es compleja, tiene sonido, movimiento, contexto, pero la imagen agarra todo eso y lo convierte en algo plano. Es como si la imagen fuera una versión simplificada del mundo, pero esa simplificación no significa que sea menos importante. De hecho, le da otro tipo de significado a esto. A mí me gusta verlo como cuando tomas una foto de algún momento importante. Digamos, por ejemplo, el de una graduación, que la foto no tiene todo lo que pasó ese día, pero igual representa todo eso. Ahí entra algo clave que menciona en el texto, la imaginación. Porque la imagen no te da toda la información, tú completas lo que le falta. Exacto. O sea, la imagen propone algo, pero el significado se termina de construir en la mente de cada uno. Y continuando con esta línea, algo que me llamó muchísimo la atención es que todo esto no basta con solo mirar la imagen de forma rápida y ya, sino que de alguna manera hay que reconocerla. Sí, como cuando ves una imagen por segunda, tercera y las veces que sean necesarias y empiezas a notar detalles extras que antes no habías visto. Ajá, el texto a esto le llama como escaneo visual. Y pues básicamente es como nuestros ojos se mueven por la imagen, o sea, conectando los distintos elementos de ella. Digamos que es así como un proceso activo no pasivo. Y no es que la imagen te dice todo de una, tú tienes que descifrarla. Y eso hay que tomar en cuenta que también explica por qué diferentes personas entienden cosas distintas a la misma imagen. Esto es obvio, porque cada persona tiene experiencias, emociones e ideas diferentes. Entonces, el significado nunca es completamente fijo. Por ejemplo, la imagen de una ciudad, ¿no? Porque para algunas personas puede representar el progreso, oportunidades, pero para otras personas puede que sea completamente lo contrario y represente el estrés o el caos que produce esta misma ciudad. Eso hace que las imágenes sean súper interesantes porque son abiertas a la interpretación del individuo. Bueno, y aquí el texto mete un concepto fuerte, que trata sobre el pensamiento mágico. Que realmente no significa como que si fuera magia literal, sino que es una forma diferente de entender las conexiones entre las cosas. A diferencia del pensamiento científico, todo esto tiene causa y efecto. En el pensamiento mágico, las cosas no siguen una línea, sino que todo está conectado entre sí. Un ejemplo de esto, que es bastante común, es el ejemplo del gallo y el amanecer, ya que no importa qué pasa primero, no importa si primero amanece o si primero canta el gallo,
tenemos una relación de ambos. Y eso tiene mucho que ver con cómo funcionan las imágenes, porque no te explican algo directamente, sino te hacen reflexionar las ideas. Exacto, la imagen no nos dice esto pasó por esto, sino que simplemente nos muestra la imagen y nosotros somos los que hacemos la conexión. Por eso, muchas veces las imágenes son más emocionales que racionales. Y a esto también explica muchísimo por qué pueden influir tanto las personas. Otra idea muy importante es que las imágenes funcionan como una especie de filtro entre nosotros y lo que hay en el mundo. O sea, no vemos la realidad tal cual es, sino que la vemos a través de diferentes representaciones. Y eso se vuelve peligroso cuando dejamos de cuestionar esas imágenes y no preguntarnos el contexto. Exacto, y ahí aparece la idolatría, que pues es cuando creemos que la imagen es la realidad. Y no sé si se han dado cuenta, pero eso es algo que pasa hoy en día demasiado. Sí, especialmente eso es en las redes sociales. Un ejemplo de esto es cuando vemos las vidas perfectas y pensamos que es real, pero no sabemos todo lo que hay detrás de esto. Literal, yo creo que actualmente es como si viviéramos en una versión editada del mundo, una versión falsa. Sí, y lo peor es que empezamos a compararnos con eso. Bueno, y pues luego viene el tema de los textos, que también es súper interesante. Claro, porque de los textos se crean para explicar las imágenes. Pero después se vuelven mucho más importantes las imágenes. Y es ahí cuando aparece el pensamiento conceptual. Es más lógico y mucho más estructurado. Pero también más alejado de la imaginación. Y ahí surge la textolatría, y es como idolatría, pero con palabras. O sea, creer que solo lo que está escrito o lo que está explicado lógicamente es válido cuando no es así. Y prácticamente se pierde la capacidad de imaginar. Entonces el problema no es ni la imagen ni el texto, sino el exceso de cualquiera de los dos. Yo creo que lo más importante de todo es entender que tanto las imágenes como los textos son herramientas. Y que depende bastante en cómo nosotros las usamos. Y si las cuestionamos, nos ayudan a entender el mundo, si no, pueden confundirnos. Y a mí me deja pensando que todo lo que vemos tiene más significado del que realmente parece. Claro, y que interpretar también es una habilidad que todos deberíamos aprender a desarrollar mucho mejor. Porque no todo es lo que parece a primera vista. Antes de terminar, creo que vale la pena aterrizar todo esto aún más, o sea, llevarlo a nuestra vida diaria. Sí, porque todo esto suena muy teórico, pero en realidad lo vivimos casi todo el tiempo, por decirlo así. Y un ejemplo bastante claro de esto, no lo sé, podríamos pensar en Instagram o TikTok y pensar en cuántas imágenes vemos en un solo día. Demasiadas, y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera nos detenemos a analizarlas. Solo hacemos scroll una tras otra sin cuestionar qué nos está mostrando. Y ahí es donde todo lo que vimos cobra sentido, porque esas imágenes también están construyendo nuestra forma de ver el mundo, o sea, no son naturales. Cada imagen tiene una intención, aunque no siempre sea evidente esto. Puede ser vender algo tipo transmitir una idea, generar una emoción o incluso imponer un tipo de vida como el prototipo de vida ideal, por ejemplo. Y eso conecta con lo que decíamos antes de la idolatría, porque muchas veces terminamos creyendo que esas imágenes son realidad, cuando en verdad son solo una versión editada, seleccionada, incluso manipulada. Y eso puede afectar cómo nos vemos a nosotros mismos, porque empezamos a compararnos con algo que ni siquiera es real. Y ahí es donde interpretar imágenes se vuelve súper importante, ya que no es solo algo académico, es una herramienta para la vida en general. Y vendría a ser como desarrollar un pensamiento crítico visual de alguna forma para mirar la vida de otra manera. Exacto, aprender a preguntarnos qué estoy viendo, qué me quieren mostrar o qué no estoy viendo y también por qué me hace sentir así. Porque como dijimos antes, las imágenes no solo informan, también emocionan. Y muchas veces esa emoción es la que hace que creamos en ellas sin cuestionarlas. Entonces tal vez el objetivo no es dejar de ver las imágenes, sino verlas de una mejor manera. Con más conciencia, más análisis. Y menos privacidad. Yo creo que si algo nos deja este capítulo es que ver no es lo mismo que entender.
y que interpretar es una habilidad que se puede desarrollar y que deberíamos practicar más. Porque vivimos en una cultura completamente visual y eso no va a cambiar, al contrario, va a aumentar. Entonces, necesitamos herramientas para no perdernos en este mundo de imágenes. Y ya con eso, ahora sí cerramos, pero con una idea en mente. La próxima vez que veas una imagen, detente unos segundos más. Obsérvala, cuestiónala. Interprétala y no te quedes solo con una primera impresión. Porque probablemente hay mucho más detrás de lo que parece. ¡Hasta la próxima!